PSA, vamos a hacer un repaso rápido antes de hacer el segundo ejercicio. Por si acaso tienen que estudiar un poco más, sus exámenes no están bien. Así que si quieren aprobar, pónganle un poco más de empeño. ¿Y cuándo vamos a saber las notas de los exámenes? Disculpe. No sé, todavía no he terminado, pero ustedes saben, pues. Ya, gracias. Creo que ya saben lo que han hecho. Hay muchos que ni siquiera la parte del tráfico han hecho bien. Entonces, de hecho, las cosas que han hecho después están mal, ¿no? Pero cuando termine les voy a avisar de todas maneras. Listo. Entonces hemos dicho que el método de la que hace un análisis de manera individual de cada eje y de cada peso de eje. El criterio con el que se basa es el consumo de resistencia. Según esto, cada eje que pasa consume una parte de la resistencia del pavimento. Entonces, a lo largo del periodo de diseño, la cantidad de consumo de todos los ejes sumados, uno por uno, no tiene que pasar el 100%, porque si pasara el 100% quiere decir que el pavimento va a fallar antes de cumplir el periodo de diseño. En cambio, si después de 20 años todavía el número de pasadas no ha logrado consumir ni el 50%, quiere decir que el pavimento está sobredimensionado. Entonces, el análisis se basa en la razón de esfuerzos que hemos estado aplicando ya, que son las tensiones producidas por la carga entre la resistencia de diseño del hormigón. Esto hemos llamado los esfuerzos equivalentes, que luego vamos a ver. Entonces, el método considera para el análisis dos criterios. El criterio de fatiga, que se refiere a las ruedas de los camiones que se ubican en la parte central de las losas, que producen, lógicamente, un momento flector. Entonces, esa repetición de cargas puede producir fisuramiento, agrietamiento y luego la fatiga del hormigón. Cuando llega la fatiga del hormigón, va a empezar a salirse en pedazos. Ustedes saben que todos los materiales llegan a fatiga, incluso el acero. Si un acero está constantemente sujeto a esfuerzo de tensión, va a llegar un momento en que va a llegar a fatiga, entonces va a disminuir su capacidad de resistencia. De igual manera ocurre con el hormigón. Entonces, ese constante movimiento de los vehículos que van produciendo momentos van a hacer que el hormigón llegue a fatiga. Entonces, en esas condiciones, el hormigón ya no tiene capacidad de soportar cargas. El otro criterio dijimos que es de erosión, que principalmente se refiere a las cargas que se sitúan cerca a la junta transversal o cerca a los bordes. Esto principalmente se da cuando tenemos su base en tratar, una subbase de agregados, y además tenemos un pavimento sin pasajuntas. Entonces, el ingreso de agua que inevitablemente va a ocurrir a través de las juntas y de los bordes va a ir humedeciendo el material de la subbase. Entonces, va a llegar un momento en que la subbase va a estar saturada. Entonces, cuando está en condiciones de saturación, las cargas van a obligar a que una parte de los materiales finos de la subbase sean expulsados a través de las juntas. Entonces, en ese momento, la subbase funciona como una esponja que está llena de agua. Pisan en el borde, entonces el hormigón o la losa se hunde, pero deja actuar la rueda y recupera su forma original.
En el momento de recuperar su forma original, la losa va a expulsar los finos que tiene su base. Como esto va a ocurrir repetidas veces, va a llegar un momento en que el lugar donde están las juntas va a haber una erosión del material de la base. Entonces, la fundación pierde homogeneidad y pierde su capacidad de soporte. Entonces, las losas ya no van a estar soportadas por una superficie homogénea y resistente. Entonces, si no tiene pasajuntas en esos sectores, se va a producir la rotura de esquinas y la fisuración de los bordes de las juntas. Si tienen preguntas, el método principalmente se ha dedicado a estudiar el efecto de los esfuerzos críticos. Los esfuerzos críticos, dijimos, se dan en los 60 centímetros del borde de las losas. O sea, si hay camiones que transitan pegados al borde del pavimento, esos son los que generan mayores esfuerzos. De acuerdo a las estadísticas que ha realizado la PCA, el 6% de camiones que circulan por esa faja de borde de 60 centímetros producen los mismos esfuerzos y el mismo deterioro que el 94% de los camiones que circulan por la calzada central. Entonces vamos a tener esfuerzos críticos en la orilla y también vamos a tener esfuerzos críticos de esquina. Esto va a ocurrir cuando la rueda del camión se sitúa en el borde y además pegado a una junta. Entonces, como el espacio, la superficie de sustentación de la rueda no es suficiente, va a hacer que empiecen a producirse fallas en la esquina que generalmente primero es fisuración y luego ha de ser la rotura de esquinas. Y lo mismo va a ocurrir en las juntas. Entonces, con el fin de controlar los esfuerzos que se generan en el borde del pavimento, lo que se ha pensado, lo que ha propuesto el método es construir bermas acotadas. Eso que quiere decir que además de la calzada vamos a tener una superficie o una faja al menos de 60 centímetros. Pero la condición es que esta faja, que también tiene que ser de la misma calidad de hormigón, tiene que estar amarrada a la calzada mediante barras de unión o barras de amarre, que en este caso han de ser barras corrugadas, a diferencia de las pasajuntas que son hechas de acero liso. Entonces lo que se busca es que la calzada esté amarrada a la berma y además teniendo una señalización adecuada, los camiones no van a pisar en esos 60 centímetros que constituyen las bermas. En estas bermas acotadas lo que se hace es poner una especie de rompemuelles, pero que puede ser en sentido invertido, o sea, con perforaciones hacia abajo, pero que cuando el camión pisa esta faja, empieza a sacudirse. Entonces, cuando se sacude, automáticamente el chofer, aunque esté durmiendo, va a ir hacia la parte central de la calzada. Por eso también estos elementos se denominan sonorizadores, porque producen ruido en el momento que empieza a sacudirse el camión por efecto de los elementos que tiene la berma acotada. Entonces, con esto, el 6% que producía las fallas y las tensiones más desfavorables ya no va a ocurrir, porque los camiones no van a pisar esa faja de borde. Y la otra condición para controlar los esfuerzos críticos de esquinas y de juntas ha de ser colocar a los pavimentos o construir las juntas con pasajuntas. Entonces, lo que nosotros vamos a ir sacando son los daños que produce tanto la fatiga como en erosión. El daño por erosión ha de ser la sumatoria de todos los ejes N
que van a transitar, o sea, pronosticado que van a transitar sobre el pavimento, multiplicado por C2, que es un factor, una constante, tiene un valor de 0,06 si el pavimento no tiene acotamientos, y va a tener 0,94 si tenemos acotamientos ligados. Entonces decíamos que N sub I es el número pronosticado de repeticiones de cada tipo de eje. Y N sub I mayúscula es el número de repeticiones admisibles para cada grupo de cargas. Ya entrando al diseño, tenemos como factores el tránsito, que tiene otra forma de calcularse, porque en este caso no está relacionado con un eje patrón, sino que el análisis se hace de manera individual. Vamos a tener de dato el módulo de reacción de la subrasante, o en su defecto, en nuestro caso, puede ser que tengamos como dato el CBR del suelo de fundación. El módulo de rotura del hormigón, que es un valor que nosotros adoptamos. El módulo de rotura es cómo deben ser construidas las losas cuando llegue el momento de la construcción. Decíamos que este valor que nosotros adoptamos tenemos que volverlo necesariamente especificación técnica para que el contratista sepa desde un principio, desde el momento que ha presentado su propuesta, el tipo de hormigón que tiene que utilizar. Luego vamos a tomar definiciones, vamos a definir si el pavimento va a tener acotamientos, si los acotamientos van a ser ligados o no, y además vamos a definir si el pavimento va a tener juntas transversales con pasajuntas o sin pasajuntas. Definimos el periodo del diseño y luego vamos a hacer el análisis utilizando el criterio de fatiga y el criterio de erosión. Bien. En el tráfico, como ya hemos visto, lo que hacemos es una distribución de pesos por cada 1000 vehículos. Utilizamos una tasa de crecimiento y con la tasa de crecimiento también obtenemos un factor de crecimiento en el carril de diseño. Este factor es diferente de la A, esto tiene otra expresión para poder calcular. También tenemos una pequeña tabla si no queremos aplicar la fórmula. Eso está dentro del texto guía. Entonces, lo que hemos ido ordenando es de acuerdo al peso y al tipo de eje. Primero hemos hecho eje simple menores o iguales a 4, que vamos a desechar. Luego vendrá de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 hasta 11. Y luego van a venir los ejes tándem, que pueden ser 15, 16, 17, 18, que sería su máximo. Y vamos a tener también los ejes tridem, que pueden tener pesos desde 22, 23, 24, 25. Entonces, lo que decíamos es que todos los ejes que tengan un peso menor o igual a 4 intervienen en el análisis del tráfico para sacar porcentajes, etcétera, pero no consideran ya en el análisis de esfuerzos. Para el factor de distribución por carril, tenemos un abaco, a diferencia de esto, que es una tabla. Vamos a recordar cuál es eso. Entonces tenemos este gráfico. Entramos con el tráfico diario promedio, pero en el carril de diseño, o sea, en una sola dirección. Y vamos con una línea horizontal hasta interceptar esta línea diagonal que corresponde a 3 carriles en cada dirección, y la que está más alejada, 2 carriles en cada dirección. Y de ahí bajamos. Y en ahí vamos a leer el valor que va a tener nuestro factor de carril o el porcentaje de camiones en el carril de diseño.
Por otra parte, tenemos siempre un valor de 0,5 para el factor direccional. El factor direccional es el concepto de que la mitad está de ida y la otra mitad está de retorno. Si tienen preguntas. El factor de crecimiento, tenemos esta tabla en la guía, que tenemos para tasas de crecimiento de 1 a 6. Y solamente tenemos periodos de diseño de 20 y 40. Pero tenemos esta fórmula que dice que el factor de crecimiento es igual a 1 más la tasa de crecimiento elevado a 0,5 del periodo de diseño. De acuerdo a la intensidad del tráfico, se utilizan factores de seguridad que van a ser un incremento en el peso de los ejes de los vehículos. Si tenemos un alto volumen, que es un tráfico continuo, utilizamos 1.2. Pero si nosotros tenemos carreteras y calles principales con un tránsito pesado moderado, 1.1. ¿Qué es el caso nuestro? Nosotros no tenemos un tráfico intenso y continuo de tráfico pesado. Y finalmente, para caminos locales, residenciales, con poco tránsito, utilizamos un valor de 1, o sea, no hacemos la corrección. Entonces, el daño acumulado en el periodo de diseño ha de ser igual a la sumatoria desde que es 1 el número pronosticado de repeticiones hasta que es m, del factor C2, que hemos dicho ya que depende de si las losas van a tener berma acotada o no. N sub i es el número pronosticado de repeticiones para cada tipo de eje, y N mayúscula sub i es el número de repeticiones admisibles para cada tipo de carga. Entonces, las repeticiones permisibles, que lo que nosotros sacamos con un ábaco, en realidad tiene esta expresión, pero nosotros no tenemos datos y en general de principio, cuando se está diseñando, no existen datos como para poder aplicar esta fórmula. Dice que es igual, las repeticiones admisibles son iguales a 14.524 menos 6.777, perdón, era 14.524 menos 6.777 multiplicado por C, por el factor de su base tratada o no tratada, multiplicado por P, que es la proporción de trabajo o potencia, menos 9. Eso elevado a 0.103. Por otra parte, P, que es la proporción de trabajo o potencia, es igual a 268,7 multiplicado por P minúscula, que representa una cimentación líquida, dividido entre H, que es el espesor de la losa, por K, que es el módulo de reacción de la subrasante, elevado a 0.73. El dato que falta en realidad sería el valor de P minúscula, que es de la cimentación líquida. K es el módulo de reacción del terreno y W es la deflexión producida por las cargas. Esto, como no está construido el pavimento, no podemos determinar cuál va a ser la deflexión que van a producir las cargas. Por eso es que estos datos están tabulados. Actualmente en la especificación de la ABC se ha incluido en las especificaciones técnicas y en el control previo para recibir un pavimento rígido que tiene que leerse las deflexiones que producen las cargas, utilizando de principio una viga Benkelman, que es el método más barato. Seguramente posteriormente ha de ser ya con el deflectómetro de impacto. Si tienen preguntas. Entonces, para la resistencia del concreto vamos a adoptar también un valor que decíamos que tiene que volverse especificación técnica, que representa la resistencia que el hormigón obtiene a los 28 días.
De acuerdo a la clasificación, la PSA nos da una idea preliminar sobre la categoría de la subrasante, de acuerdo a su clasificación. Si en ASO tiene clasificación A1A y A1B, el CBR es mayor a 25, el módulo de reacción de la subrasante ha de ser mayor a 8 kilos sobre centímetro cúbico. Antes de empezar el cálculo y el análisis de los esfuerzos, tenemos que hacer una corrección en el valor de K. De datos siempre nos van a dar el K de la subrasante, que proviene del estudio de suelos. Como utilizamos su base, que en general vamos a utilizar una subbase, la subbase incrementa la capacidad de soporte. Entonces, para poder considerar este incremento de soporte, lo que hacemos es entrar a las tablas de corrección. Tenemos esta tabla que sería para su base de agregados, considerando espesores de su base de 5, 10, 15 y 20 centímetros. Tenemos también en función del CBR. Estas en función del CBR es de pavimento rígido hasta 93, pero que han sido determinadas por la PSA del Brasil. Y es más práctico para nosotros porque podemos entrar directamente con el CBR y sacar el K corregido de la subbase subrasante. Entonces, para el criterio de fatiga que hemos hecho en el ejercicio que hemos hecho antes, determinamos la relación de esfuerzos, que es igual al esfuerzo de flexión equivalente o al esfuerzo equivalente solamente que obtenemos para cada grupo de pesos de ejes, para simple, tándem y trídem. Y dividimos eso entre la resistencia a la flexión. Entonces, es en base a eso vamos a ir determinando el tráfico admisible, el número de pasadas admisible. Entonces, el esfuerzo de flexión equivalente sale de las tablas y la resistencia a la flexión es el módulo de rotura que hemos adoptado. Entonces, para las repeticiones admisibles, como han visto, tenemos estos ábacos. Entramos por la carga, anotamos en el eje vertical la carga por eje y anulamos y aceptamos ese valor con el factor de razón de esfuerzo, que eso es, ya hemos dicho, es la división entre el esfuerzo equivalente y el módulo del eje vertical. Vamos a leer en el criterio de erosión. Lo que determinamos es que la sumatoria de todos los consumos, de todos los tipos de ejes y pesos, no debe ser mayor al 100%. Dijimos ya que si fuera mayor al 100%, querría decir que ese pavimento va a fallar antes de llegar al periodo de diseño. Pero también si no hemos alcanzado por lo menos 50 o 60% durante ese periodo de diseño, quiere decir que las losas tienen un espesor sobredimensionado. Todo el resto ya hemos visto el procedimiento de cálculo. Y estas ya son las tablas. Si tienen preguntas, nada. Ustedes tienen en la plataforma los datos en una planilla Excel del ejercicio que vamos a hacer hoy. Y es esto. Dice diseñar un pavimento de hormigón simple. Está mal, vamos a hacer una corrección. Este era el enunciado del otro día.
enunciado dice diseñar un pavimento de hormigón simple para una carretera interdepartamental doble vía de 3 carriles en cada dirección, utilizando el método de la PSA en base a la siguiente información. Además nos dice que el pavimento en este caso va a tener pasajuntas y va a tener bermas acotadas. Y esto va a estar sobre una subbase de agregados de 20 centímetros. Y tenemos los datos, una tasa de crecimiento del 3%, el periodo de diseño 20%, el módulo de rotura 4.5, el CBR de la subrasante 12%, la subbase de agregados de 20 centímetros y el valor corregido que tenemos que sacar. Entonces podemos corregir antes de empezar. Entonces, como es CBR, vamos a ir a las tablas que están en la ISO 93. Está en la página 190. Dice efecto de las subbases granulares en el valor de K. Entonces sería esta la tabla que tendríamos que usar, pero también tenemos subbase de suelo cemento, tenemos subbase de hormigón compactado con rodillo. Serían esas las posibilidades de subbase. Entonces, para nuestro caso sería la primera tabla. ¿Cuánto es el CBR? A ver, vayan viendo en su texto. ¿Cuánto es el CBR? $12, ingeniero. Si es 12 y tenemos 20 centímetros de su base granular, entonces va a ser 69. Nuestro K corregido va a ser 69. Entonces, nuestro módulo de reacción sufragante subbase ha de ser igual a 69 megapascales por metro. Ahora vamos a hacer el análisis de tráfico inicialmente. ¿Cuánto nos da la suma del tráfico promedio diario anual? Desde 5.100 hasta 1.050. $9.400, 9.400. Sí. Ahora vamos a sacar, para no regresar, el porcentaje de camiones pesados. Camiones pesados vamos a considerar desde los ejes tándem. O sea, sería 993 más 852 más 973 más 1.050 dividido entre 9.400 por 100. Entonces los dos primeros los consideramos triviales.
¿Cuánto sale? 41.14 me sale, Inge. Por ciento. 41.14. Pues ese es nuestro porcentaje de camiones pesados. Ahora vamos a ir agrupando de acuerdo al peso, de acuerdo al tipo. Entonces, primero ponemos los ejes simples. Menores o iguales a 4. ¿Cuántos han de ser? Sería 5100 por 2 más 432 por 2. O sumamos primero y multiplicamos por 2. O sea, los dos primeros tienen ejes delantero y trasero menor o igual a 4 toneladas. $11,064. ¿Cuánto es? 11,064. Sí, Inge. Los de 6 sería 11.064, Inge. Está 993 poniendo 1000. más 1050. ¿Cuánto sale? 2043, ingeniero. 2043. De 7 tenemos 852 más 973. 1825, Inge. 1825. Luego Disculpe, Inge. tenemos los El de cambios. menores a 4 es 11.064. Ha puesto 1.164. 11,064. El de 15 sería 1050, ¿no? No hay más. El de 16 también va a ser solamente 993. De 18 va a ser 852 más 973 por 2 y nada más. O sea, 973 por 2 más 852. $2,798. 2,798. Y el Trident de 24 va a ser 1050. Aquí es necesario hacer un cambio. La PCA no presenta ábacos para determinar los admisibles cuando los ejes son Trident, solamente nos da tablas. Entonces, estos ejes vamos a descomponer en 3. Ustedes saben, el Trident está construido por 3 ejes simples. Entonces, dividimos el peso entre 3. Entonces, cada eje del Trident tiene 8 toneladas. Como son 3, es 24. Y la cantidad se va a multiplicar por 3. Entonces, los 1050, que son triples, si hacemos en eje simple, hacer 3 veces ese valor. Eso sería 3, ¿no? 3.
bien así? $3,150. Sí, está bien. Entonces vamos a trabajar, hemos descompuesto el tridem en 3 ejes simples. ¿Cuántos ejes tenemos en total? Entonces en la suma ya no va a entrar los tridems, sino los ejes simples. Sería 11.064 más 2.043 más 1.825 más 1.050 más 993 más 2.798 más 3.150. $22,923 sale. 22.900, ¿cuánto? 923. 923. Entonces la cantidad de ejes que tenemos en todo el tráfico. Entonces hacemos una regla de 3 como el otro día. 22.923 ejes tenemos para 9.400 vehículos. Queremos sacar cuántos vehículos hay en 1.000 o cuántos ejes tienen 1.000 vehículos. Esto ha de ser igual a 1.000 por 22.923 entre 9.400. Si quiere, 2.439 sale, ingeniero. 2.439. Pero esto tenemos que sacar hemos hecho la suma, ¿no? Pero ahora lo que nos interesa es cuántos ejes menores a iguales a 4 hay en 1.000 camiones. Está mal, ¿no? Hay que hacer uno por uno. 11.064 menores o iguales a 4 existen en 9.400 vehículos. Queremos saber cuántos hay en 1.000. $1,177. Okay. 1.177. Para 2043, 217. 217. Para 1825, 194. para 1050, 112. 100, 12. para 993, 106. para 2798, 298. y para 3150. 335. Ahora necesitamos saber ejes por cada 1.000 camiones.
Eso vamos a dividir entre 1 menos el tráfico pesado. Sería 0.4114 en decimales, ¿no? ¿Cuánto va a ser eso? Cero 5886. El otro ejercicio. Entonces vamos a dividir entre 1 menos el tráfico pesado, que hemos sacado que es 0.5886. ¿Cuánto va a ser 1177 dividido entre 0.5886? Cada uno de estos valores dividimos entre este factor. ¿Está saliendo? ¿Cuánto sale? 2000. Redondos. Sí. 217. 369. 194. 330. 112. 190. 106. 179. 298. 506. 335. 569. Ahora vamos a sacar el tráfico promedio diario, el tráfico pesado total. Primero anotamos cuánto es el TPDA, es 9400. ¿Cuánto va a ser el factor de crecimiento si tenemos 3% de tasa de crecimiento y tenemos un periodo de diseño de 20 años? 1.3 aquí, con la fórmula. ¿Cuánto? 1.3. 1.3. Entonces, el tráfico promedio total, ¿cuánto va a ser? Ha de ser 1.3 por 9400.
Inge, disculpe, hace un momento, el porcentaje de tráfico pesado, ¿cómo hemos sacado eso? Aquí en el TPDA, hemos visto que los dos primeros son tráfico liviano, porque desde que tienen tándem ya es tráfico pesado, porque ya tenemos un eje de 16 más uno de 6, entonces podemos considerar que es tráfico pesado desde los tándem. Hemos sumado desde el tándem 993 hasta 1050, y esa suma hemos dividido entre el total, que es 9400. Multiplicado por 100 nos ha dado que el porcentaje de camiones pesados es 41.14. Es en relación al total de 9.400. ¿Cuánto da el total? 9.400 por 1.3. $12,220, ingeniero. 12.220. ¿Cuánto va a ser el tráfico pesado promedio? Va a ser 12.220 por 0,4114, que es el porcentaje de camiones pesados. $5,027,3. 5.027 nomás, ¿no? 5,027. Ahora, ¿cuánto ha de ser el tráfico pesado en el carril de diseño? Aquí tenemos que aplicar el factor direccional y el factor de carril. Sitio 05. Vamos a utilizar la misma nomenclatura que en la ESO para considerar el factor o el porcentaje de camiones en el carril de diseño. El tráfico en una sola dirección sería 4.700. Entonces vamos a utilizar para el factor de carril, el factor de distribución por carril con este ábaco. Nos dice que tenemos 3 carriles en cada dirección. Nosotros tenemos en una sola dirección 4.700. O sea, como está multiplicado por 1000, ha de ser 4.7. Tendríamos 2. Tendríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ¿no? O sea, 2, 3, 4, casi 5. Nuestro factor sería 0,73. ¿Cuánto lee? Sí, 0,73. 0,73. Entonces, el tráfico pesado total multiplicamos por 0,5 y por 0,73 para que tengamos el tráfico pesado en un solo carril, en el carril de diseño. $1,835. 1.835. El tránsito pesado total ha de ser 1.835
multiplicado por 365 y multiplicado por 20, que es el periodo de diseño, ¿no? 365 días que tiene el año. $13.395.500. 13 millones, lo pondremos, ¿sí? Está bien, Yasmin. Con coma. $13.395.500. Y con eso vamos a sacar los ejes en el periodo de diseño. Entonces aquí ya no lo vamos a tomar en cuenta los menores a 4, igual son menores a 4. Vamos a multiplicar los ejes por cada 1000 camiones por el tránsito pesado total dividido entre 1000, porque el análisis estamos haciendo para 1000. O sea, multiplicamos por 13.395.5, si quiere, para no ir dividiendo entre 1000 cada vez. ¿Cuánto sale? Revisen, tendría que dar los resultados.
¿Está bien? Sí, Inge, está bien. Entonces, el tráfico con el que vamos a calcular los espesores o el espesor de la losa. Esto tenemos que copiar a la planilla de cálculo. Los simples son de, iremos viendo, de 4 y 6, 6, 7, solamente 6 y 7, ¿no? Tenemos 15, 16, 18. En los triden lo hemos convertido a 8. Ahora aquí en la segunda columna tenemos que aplicar el factor de seguridad, que vamos a utilizar 1.1. Además, vamos a convertir a kilonewtons, porque en esa unidad están las tablas y los ábacos. Una tonelada tiene 10 kilonewtons. Multiplicado por 1.1 ha de ser 66. Esto va a ser 77. Esto va a ser 165. 176. Y este otro va a ser por 11 sería 179. Inge es 18, no es 16, sería 198. Es Ese es 15, 18, 16, sí. Ese sería 198. Entonces ya tenemos en kilonewtons. Y este va a ser 88. Optar un espesor. Hemos dicho que de acuerdo al enunciado va juntas con pasajuntas, sí. Además hemos dicho que va a tener acotamientos de concreto. Para hacer con calma vamos a quedar ahí, vamos a terminar esto mañana. Si tienen preguntas. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. ¿Cuál sería la manera más correcta para tomar el espesor de
el espesor propuesto? ¿Cómo tendríamos que darnos un valor? Eso no logra entender bien para este tipo de ejercicio. Es que es un valor aleatorio, ¿no? Por ejemplo, aquí, además depende, en este caso, por ejemplo, tiene pasajuntas y tiene acotamiento de concreto. En el anterior ejercicio hemos adoptado 22, ¿no? Pero no tenía pasajuntas ni tenía acotamientos de concreto. Pero en este caso también el tráfico es mucho mayor. Entonces podemos empezar con un espesor de 22. Y si no sale, o sea, aquí no hay miedo de adoptar un valor, porque en el proceso nos vamos a dar cuenta. Entonces, para empezar, vamos a adoptar 22, o si quieren, 220 milímetros. Igual que la anterior vez, pero aquí la diferencia es que el tráfico es mucho mayor. Pero la diferencia es que tiene pasajuntas y tiene acotamientos de concreto. Entonces, esto vamos a ver con calma el día de mañana. Si tienen preguntas. Nada. Inge, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Podría una vez más explicar lo de porcentaje de camiones pesados, Inge? A ver, vamos a... Hemos dicho aquí, vemos de acuerdo al tipo de eje y a su peso. Aquí visiblemente 5.100 es tráfico liviano, ¿verdad? Son vehículos chicos, autos y camionetas. El segundo son camioncitos pequeños también, tienen un eje simple y el eje trasero también simple. En este otro, en el segundo, tenemos, el segundo también tiene tándem, pero es liviano porque tiene 6 adelante y 16 atrás. Entonces hemos considerado desde 852, porque este 993 en realidad no nos haría variar si consideramos también como pesado. Si sumamos, este tiene apenas 22 toneladas en sus ejes. En este ya hay 25, ¿verdad? Y en estos otros es mucho mayor. Entonces, con criterio vamos a adoptar que el tráfico pesado va a ser desde el tándem que tiene un peso de 18 toneladas, 7 adelante y 18 atrás. Entonces, en base a eso hacemos el cálculo. Entonces, es de fijarse los pesos y los tipos de eje. En general, los tándem podríamos decir que van a ser pesados, pero aquí tenemos dos tándem, ¿no? Uno más liviano y otro más pesado. Entonces, el más liviano lo ponemos como liviano y el más pesado ponemos en la lista de camiones pesados. Digamos, en general, no habiendo esta situación de que hay un tándem liviano, vamos a considerar pesados todos los camiones que tengan un eje tándem. Solo aquí hemos hecho esa excepción porque aquí tenemos, para un tándem es muy poco peso, ¿no? Entonces, por eso aquí hemos dividido los tándem, el más chico en liviano y el más grande en tándem, pero hablando de camiones. Los semirremolques, de hecho, constituyen tráfico pesado. Van a estar en el grupo de tráfico pesado. Cualquier tipo de semirremolque y, lógicamente, si hubiera los camiones remolque. Si hay otras preguntas. Nada. Entonces, si no hay más preguntas, quedamos ahí, seguimos el día de mañana. Que les vaya bien y hasta mañana.